Bienvenidos de nuevo a nuestro servicio virtual de Betania. Estamos aquí en la 2 y la Douglas de Reading, Pensilvania. Le invitamos a que nos visite si está en el área. Hoy queremos continuar con el mensaje que comenzamos el domingo pasado sobre el capítulo 2 del libro de Hechos. Un capítulo muy importante pero muy mal interpretado. Y queremos ver lo que la Biblia dice. Habíamos hablado ya y habíamos leído ya sobre lo que Dios comenzó algo nuevo, que Dios comenzó un programa nuevo, que es la iglesia, aquí en el libro de Hechos capítulo 2. Y tratamos eso bastante, no queremos hoy repetirlo. Pero también habíamos hablado que Dios envió su espíritu y una de las manifestaciones fue que hablaron en otras lenguas o en otros idiomas. Vimos que 3 veces en el pasaje de Hechos capítulo 2, comenzando con el versículo 6, dice: porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Versículo 8: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y versículo 11: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces en Hechos 2 es obvio que no eran disparates, que no eran lenguas angelicales o lenguas que no entendían. Ellos entendían los idiomas hablados y menciona varios idiomas que escucharon ese día. Y fue porque Dios estaba aquí confirmando que el evangelio, que la iglesia no era, que el programa de Dios ya no era Israel, sino el programa de Dios ahora es la iglesia. Y la iglesia incluye tanto israelitas, judíos, como gentiles, y por eso la necesidad de hablar en idiomas gentiles para que los gentiles oigan las buenas noticias. Y habíamos hablado que era la inauguración de la iglesia. Ya que estaba inaugurada la iglesia, no era tan necesario los dones, y hablamos que los dones no eran para edificación propia, que los dones no eran para entretenimiento o asombro, sino que eran para llevar el evangelio a otras nacionalidades. Y habíamos mencionado que las otras veces que en el libro de Hechos se mencionan lenguas, Hechos 8, los samaritanos, gentiles, les hablaron en lenguas, una señal que este evangelio se extendía a los gentiles. Hechos 10, Cornelio, también Dios extendió a los romanos, porque él era un soldado romano, extendió el evangelio. Y en capítulo 19, cuando los prosélitos de Juan, un prosélito es una persona que se convirtió al judaísmo, estos escucharon también el evangelio en su propio idioma. Por lo tanto, lenguas en la Biblia son idiomas, no son disparates, no son lenguas angelicales. Eso no existe. Los ángeles hablan el idioma del recipiente. Ellos son mensajeros que se comunican con algún recipiente que Dios les envía, por ejemplo a María, a Elizabeth, a José, a Abraham, a Sara y otros en la Biblia donde un ángel les habló. ¿Sabe qué? Les habló en su idioma, en el idioma del recipiente, no en el idioma del ángel. No existen lenguas angelicales. La Biblia lo menciona como una hipérbole, pero realmente eso no es algo que vemos en la Biblia en ningún sitio, que los ángeles hablaron en su propio idioma. No existe ese idioma. Ellos hablan el idioma del recipiente. Entonces vimos que también este espíritu
trajo un nuevo mensaje. Y el mensaje era cristocéntrico. Y comenzamos ese tema la semana pasada. Y de paso déjeme mencionar que hoy el mensaje va a ser un poco más corto, porque tenemos una actividad en el estacionamiento para niños y para el vecindario. Y tenemos que terminar un poco temprano para que la iglesia americana pueda comenzar un poco temprano y terminar temprano para tener la actividad a las 2. Así que hoy vamos a reducir el mensaje un poco. Estamos terminando este mensaje y habíamos hablado la semana pasada sobre el bautismo del Espíritu y la llenura del Espíritu. Y no queremos repasar todo eso hoy, pero la idea es que el bautismo del Espíritu ocurre una sola vez el día que usted acepta a Cristo. La llenura del Espíritu es una experiencia que se repite a través de la vida del creyente, mientras usted permite que el Espíritu tenga más de usted y usted se someta a Él. Pero el mensaje ahora que vemos predicado es cristocéntrico. Hechos capítulo 5, versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El mensaje ahora es cristocéntrico. Hechos 8:35, cuando Felipe va con los samaritanos, dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Perdón, ese es el 8. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, les anunció el evangelio de Jesús. Hechos 9:20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, Cristo el Mesías. Hechos 9:22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hechos 17, Pablo también predicando, dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, es el Mesías. Este Jesús es el Mesías. Y eran personas que habían visto a Jesús, eran personas que tenían relación con Jesús. Esto hace un par de meses después que Jesús ascendió. Habían personas que todavía habían estado con él. Pedro, por ejemplo, los discípulos habían estado con él y otros. Por lo tanto, era algo de primera mano, eran testigos oculares. Entonces queremos seguir. Pablo dice que el mensaje de la iglesia hoy es, Pablo dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cristo crucificado. Ese es el mensaje de la iglesia. Entonces el Espíritu Santo tiene un deber, y el deber del Espíritu es enfocar a Cristo. Dice, cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16, 13 y 14. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. También Hechos, el 14 dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Capítulo 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces el Espíritu Santo, el deber de Él, el trabajo de Él es señalar a Cristo. Cristo es el protagonista de la iglesia, no el Espíritu Santo.
El Espíritu señala a Cristo. El Espíritu atrae a personas a Cristo. Está bien claro en la Biblia que el Espíritu, el trabajo del Espíritu es glorificar a Cristo, exaltar a Cristo, convencer de pecado a la gente para que vengan a Cristo. Y es el orden de Dios. Sabemos que en el libro de Hechos vemos un gran avivamiento en este libro, en el comienzo de la iglesia. En el capítulo 2 se convierten 3,000 personas. En el capítulo 4 se convierten 5,000 personas. En el capítulo 6 dice que el número de los discípulos se multiplicaban. Y así hoy hay una cosecha también, que nosotros tenemos que ser parte de ella. Y un nuevo mensaje que vamos a tratar, que vemos al final del capítulo, y vamos a tratar eso la próxima semana. Pero hermanos, quiero mencionar algo sobre la llenura del Espíritu para terminar. No es que usted va a recibir más del Espíritu, porque ya usted tiene todo el Espíritu que usted va a recibir. Porque el Espíritu es una persona, no es un líquido, no es una sustancia que llena, como si usted tuviera una botella y usted la va a llenar del Espíritu. No, el Espíritu no es una sustancia, no es un líquido. El Espíritu Santo es una persona que habita en nosotros. Y cuando somos llenos del Espíritu es cuando somos controlados por el Espíritu. Y Él nos controla y vivimos una vida espiritual obedeciéndole y sometiéndonos a Él. Disculpen, pero hermanos, ninguna sumisión significa ninguna victoria. Poca sumisión, poca victoria. Todos queremos mucha victoria. Bueno, entonces mucha sumisión, mucha victoria. Mientras más el Espíritu tenga de usted, más victoria usted tendrá en su vida. La victoria no viene de otra manera, excepto obedecer a la dirección, a la guianza del Espíritu Santo. Mucha sumisión, mucha victoria. Todos queremos victoria, todos queremos mucha victoria. Entonces, tenemos que someternos al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios trabaja con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, mientras la leemos o la escuchamos, Dios revela en nosotros cosas que tenemos que hacer o dejar de hacer. Y de acuerdo a como usted obedezca a la voz del Espíritu y se someta a Él, usted tendrá victoria que va en conjunto con cuánta sumisión hay en su vida. Ninguna sumisión, ninguna victoria. Poca sumisión, poca victoria. Mucha sumisión, mucha victoria. Oremos.